El mensaje de hoy se titula Conciencia de Eternidad. Conciencia de eternidad. Vos y yo tenemos que ser conscientes de que hay una eternidad. Una de las estrategias del diablo ha sido distraer al cristiano. Al que no es creyente ya sabemos que lo tiene distraído y nosotros tenemos que trabajar, y por eso, por ejemplo, hacemos lo que hacemos para que mucha gente pueda salir de eso, de esa situación, de esa condición, y pueda entregarse a Cristo. Porque nosotros tenemos que ser conscientes, creo que lo somos, pero tenemos que darnos cuenta cada vez más y ser cada día más conscientes de que hay una eternidad. El diablo se ha encargado de ridiculizar o de intentar ridiculizar esto de la eternidad, de la vida eterna. Y mucha gente ha caído en esa trampa. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta por la palabra en esta tarde, con la ayuda del Señor, quiero poder transmitir este mensaje, conciencia de eternidad. Vamos a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón. ¿Sí? Salomón escribió Eclesiastés. Eclesiastés significa el predicador. Ese es el título de este libro. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso. Mirate si no. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto ¿qué? Eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? De nosotros. ¿Qué ha puesto Dios? Eternidad en el corazón de los seres humanos, de ellos, de los hombres, de las mujeres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué ha puesto Dios en el corazón de los hombres? Eternidad. Eternidad. Vamos a Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Imagen tiene que ver con una representación visual o algo imaginario. Eso es imagen. Cuando vos tenés una imagen, vos tenés algo en tu mente, en tu vista, que estás viendo, que puede ser imaginario. Es una imagen de algo que vos estás proyectando, aunque no la veas materializada. ¿Sí? Eso es una imagen. Pero también la palabra imagen viene del latín, que es imago, que significa retrato. ¿Viste cuando vos ves al padre y al hijo y le decís al padre, es tu retrato? Lo que le estás diciendo es imagen, está hecha a imagen tuya. Bueno, eso es lo que Dios hizo. Nos hizo a imagen de Él. ¿Sí? Entonces, cuando alguien te ve a vos, ¿qué debiera decir? Es el retrato del Padre. Por eso Jesús, cuando en una ocasión dice, el que ve al Hijo ve a quién, ve al Padre, porque el Hijo es el retrato de lo que es el Padre. Eso es ser hecho a imagen. ¿Sí? Cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de algo que es parecido. Semejanza es algo que es parecido a esto o a aquello. ¿Sí?
cuando Dios nos hizo a su semejanza, conforme a su imagen y semejanza, lo que hizo Dios fue hacernos parecidos ¿a quién? A Él. El sufijo ansa significa abundancia. Es decir, que cuando Dios te hizo a vos y me hizo a mí, nos hizo conforme a su imagen, somos el retrato de Dios. Y cuando dice que fuimos hechos a semejanza de Dios, significa que hay abundancia de Dios en nosotros. Vos no mirás a tus hijos y decís, ni que lo hubiese pintado, lo hubiese dibujado. ¿O no? Y te ves, amén, y te ves reflejado en acciones, en formas, ¿no?, de expresarse. Te ves reflejado, vos decís, eso es hijo mío, hijo de tigre. Bueno, cuando Dios te ve dice hijo de tigre. ¿Por qué? Porque hay abundancia de Dios en tu vida y en la mía. Lo que el diablo ha hecho es tirar tierra sobre esa abundancia de Dios en nuestra vida. Entonces, claro, viene alguien y te dice, vos sos hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, sos el retrato de Dios, hay abundancia de Dios en tu vida, y vos decís, no, si mirá la persona que soy yo. No puede ser que Dios me haya hecho conforme a su imagen y semejanza, lo dice la Biblia, pero no puede ser que haya abundancia de Dios en mi vida. Sí, la hay. La hay. Lo que pasa es que el pecado ha hecho que todo lo que Dios hizo, de tan bueno que Dios lo hizo, se vea malo. ¿Sí? Ahora, Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Tenemos en nosotros la abundancia de Dios. Hay abundancia de Dios en nosotros. Hay vida abundante de Dios en nosotros. Alguna vez les dije, cuando Dios creó al hombre, lo hizo de barro, ¿no? Agarró barro, le dio forma. Era un ser con forma de humano, pero no había vida en él mientras Dios no sopló en su espíritu. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Cuando Dios necesitó darle vida a ese pedazo de barro, agarró y tomó de su propio espíritu. Es como que agarró una porción de él y hizo así. Y entonces ahí el hombre empezó a ser un ser viviente. Ahí, recién ahí el hombre pudo cobrar vida. Dios sopló de su propio espíritu sobre la vida de ese, o sobre lo que era barro, para que ese pedazo de barro tuviera vida a partir de ese momento. Ahora, ¿cómo es Dios? Un atributo de Dios, díganme. Amor. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Poderoso, ¿qué más? Fiel, ¿qué más? Misericordioso, ¿qué más? Justo, ¿qué más? Milagroso, ¿qué más? Dador de vida, bien, ¿qué más? Prueba. Fuerte, ¿qué más? Proveedor, ¿qué más? Principio y fin, ¿qué más? Creador, ¿qué más? Vamos. Misericordioso. Misericordioso, ya la repitieron. Otra. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. Eterno. ¿Cómo es Dios? Eterno. Entonces, si yo soy su hijo, ¿cómo soy? Ah, la flauta. Somos como Highlander, ¿viste? Inmortales. Somos eternos. Somos eternos. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios en él. Dios te hizo eterno. Cuando hablamos de que tenemos el ADN conforme a su imagen y semejanza, lo que está diciendo es, Dios no hace nada fuera de su esencia. Y si Dios es eterno, Dios me hizo eterno. Yo tengo que entender esto, Dios me hizo eterno. ¿Sí?
Esa es una cualidad de Dios. Dios es eterno y por lo tanto todo lo que Él hace es eterno y todo lo que Él hace es bueno y todo lo que hace es genial y es fantástico y es milagroso. Todo eso forma parte de la abundancia de Dios también implantada en mí. Refleja el carácter de Dios en mí. Si Dios es bueno, yo tengo que ser ¿cómo? Re malo. Si Dios es amor, ¿cómo tengo que ser yo? ¿Cómo tengo que ser? Amoroso, no rencoroso. Si Dios es creador, ¿qué tengo que ser yo? Creativo. O sea, todo eso que ustedes mencionaron habla del carácter de Dios. Por ser su hijo, yo heredo ese carácter. Por tener su espíritu, heredo ese carácter. Entonces, cuando yo heredo el carácter de Dios, el carácter que debiera demostrarse a través de mi vida es el carácter de Dios, no mi carácter. El carácter podrido, que muchas veces decimos, ¿qué carácter es? Eso es carne, forma parte de una vieja naturaleza que hay que matar definitivamente. Porque si yo soy hijo de Dios, se tiene que manifestar el carácter de ¿quién? De Dios, de Cristo en mí. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Si yo tengo ese fruto dentro mío, tengo que manifestar el carácter de ¿quién? De Cristo, de Dios. Porque hay abundancia de vida, hay abundancia de Dios dentro mío. ¿Amén? ¿Se entiende? Ahora, vamos a Génesis 2:16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Es la primera vez en la Biblia que aparece esta definición, morirás. Morirás. Antes no se había escuchado, hasta ese momento. No se había hablado de muerte. Pero Dios viene y le dice al hombre, comé todo lo que hay acá, pero de este árbol no, porque el día que vos comas de él vas a morir. Yo me imagino la cabecita de Adán a 1000 revoluciones, diciendo, ¿qué es muerte? ¿Qué es morir? ¿Qué significa lo que Dios me está diciendo? No entiendo. Bueno, ya lo vas a entender porque la vas a embarrar a toda la historia. Es la primera vez que aparece la palabra morir, muerte. Dios deja implícito en ese mensaje que el hombre muere a causa de la desobediencia a su palabra. ¿Sí? ¿Amén? Enseñanza, atraemos muerte a nuestra vida cuando desobedecemos a Dios. Cada vez que vos y yo desobedecemos a Dios en algo, atraemos muerte. Esto es así. Atraemos muerte. Anotalo por ahí si querés. Desobediencia a la palabra de Dios produce muerte. Cada vez que vos decidas hacer tu propia voluntad y no la voluntad de Dios, atraes muerte. ¿Sí? Dios les acababa de decir, de este árbol no van a comer porque el día que lo hagan van a morir. ¿Qué hicieron ellos? Comieron. Pareciera ser que al hombre le tenés que dar las opciones, ¿no? Sí, no, para que sepa que tiene que ir al no. Pareciera ser que le tenés que decir, esto no hay que hacerlo para que vaya y definitivamente lo haga. Desobediencia es pecado y el pecado produce siempre muerte. Siempre el pecado produce muerte. Génesis 3:6. Vamos a usar mucho la Biblia hoy, así que... Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, porque Dios no hace nada malo, por eso era bueno todo. ¿Sí? Porque todo lo que Dios creó es conforme a su esencia. Y vio Dios que esto era bueno, dice. ¿Por qué? Porque lo había creado Él. Entonces de Dios no puede salir nada malo. Por eso todo era bueno. Vio la mujer que el árbol, ese que tenían prohibido inclusive, era bueno. Porque lo había hecho Dios.
Todo lo que Dios hace es bueno. Aun cuando Dios te está diciendo, de eso no, eso también es bueno. Por eso te llama la atención, porque es bueno. Pero hay una X. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya sabemos la historia. Adán fue el primer Pilato de la historia, se lavó las manos y dijo, yo no fui, fue ella. Y la mujer agarró y dijo, yo no fui, fue la serpiente, y como la serpiente no podía hablar, quedó condenada por la eternidad. Bien simple. Eso mismo pasa hoy. Yo no fui. El ladrón dice, yo no fui, pero vos lo agarrás con las bolsitas en la mano. Yo no fui, ¿eh? Ah. Pero alguien fue. ¿Sí? Comieron, desobedecieron, pecaron y de esa forma introdujeron la muerte al ser humano. Ahora bien, quiero que prestes atención a esto. Según lo que Dios les acababa de decir, ellos el día que comieran iban a ¿qué? A morir. Pero yo leo la Biblia, y si ustedes tienen la misma Biblia que yo, se habrán dado cuenta que efectivamente no murieron. Porque de hecho Dios lo que hace es los expulsa del Edén, les dice, nunca más acá. Ellos tuvieron que seguir trabajando en la tierra, tuvieron hijos, o sea, no murieron. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? No murieron ellos. Y es acá donde yo quiero centrarme en el mensaje de esta tarde. Porque muchas veces nosotros asociamos, cuando la Biblia dice produce muerte, el pecado produce muerte, estamos esperando que el pecador caiga frito, murió, justicia divina, pecó, pagó. Pero no estamos hablando de vida biológica, vida bios. Lo que muere en Adán y en Eva, como en todo aquel que peca y persiste el pecado, es la vida eterna de Dios en él, la vida de Dios. Siguió a Adán haciendo cosas después. Vinieron Caín, que salió potenciado, imagínate, los padres habían pecado, este dijo, mi papá pecaron, canilla libre. Salió mejorado todavía. Pero ya el hombre había muerto espiritualmente. Había muerto la vida de Dios en él. ¿Por qué razón? Porque pecó. Y muchas veces, sobre todo este último tiempo, te he dicho que nosotros no podemos minimizar el pecado a una simple falla moral. Porque por lo que entendemos por la palabra, es mucho más grave que eso. Cuando Adán y Eva van y comen del fruto del que tenían prohibido comer, lo que hacen es despreciar la vida de Dios en ellos. Eso es pecado. Pecado es despreciar la vida de Dios en tu vida y en la mía. Es decirle a Dios, Dios, no me interesa saber absolutamente nada de lo que tenga que ver con vos. Yo quiero hacer mi propia vida. Eso es pecado. No es, bueno, mintió. Eso es parte del desprecio que hacemos por la vida de Dios en nosotros. Eso es pecado. Es decirle a Dios, Dios, no me interesa absolutamente nada. Yo sé perfectamente un montón de cosas, yo sé que vos me pedís esto, yo sé que vos querés esto, bla, pero a mí me interesa hacer mi propia voluntad. No quiero saber nada con lo que vos me estás prometiendo. Entonces muere lo eterno que había en Adán y en Eva. Siguen siendo eternos, pero ahora entra la muerte eterna. Ya no son eternos en cuanto a la vida eterna que tenían en ellos. Ahora introdujeron muerte, entonces lo que hay es muerte eterna. Sin Dios hay muerte eterna. Eso fue lo que hizo Adán, fue lo que hizo Eva en el Edén. Menospreciar, dijeron, no queremos saber nada con Dios. Por eso cada vez que nosotros pecamos, estamos diciéndole exactamente las mismas palabras a Dios. Dios, no quiero saber nada con tu vida. El hombre viene de la eternidad, Dios. Dios no tiene principio ni tiene fin, Él es. Él existe. O mejor dicho, Dios no existe. Dios es. Nosotros existimos.
Tenemos principio y tenemos qué. Pero Dios no, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él está, Él seguirá. Nosotros en algún momento nos vamos a ir. ¿Sí? Entonces, cuando no entendemos esto, la vida de Dios, lo eterno de Dios en nosotros, por causa del pecado se muere. Cada vez que nosotros pecamos en algo, estamos diciéndole a Dios, Dios, no quiero tu vida, elijo hacer la mía. Entonces, por causa del pecado, toda la humanidad estaba condenada. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Lo que murió en ellos no fue la vida biológica. Ellos siguieron, tuvieron hijos, siguieron trabajando en la tierra, hicieron un montón de cosas. Porque Dios no pudo habitar donde hay pecado, entonces lo que murió fue la vida de Dios en ellos. Desde el momento que Dios sopló su espíritu, Dios estaba ahí en ellos. El ser humano era eterno como lo era el Padre, como lo era Dios. El tema que tenemos que definir hoy es que seguimos siendo eternos, pero ahora hay un camino que elegir. Hay que tomar una decisión hoy para volver a estar en paz con Dios y disfrutar de la vida eterna de Dios. De lo contrario, por causa de esa desobediencia, por causa de ese pecado, por causa de ese desprecio, también hay muerte eterna. ¿Sí? ¿También? La vida de Dios en el ser humano fue lo que murió y entonces el hombre comenzó a vivir lejos de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios dijo, ok, vos elegiste el pecado. Yo no puedo cohabitar donde hay pecado. No puedo estar. Eso es lo que hace grave el pecado, es el desprecio del hombre por la vida de Dios. Eso es lo que hace tan dramático el tema del pecado. No es una falla moral. Se equivocó, mirá, mintió. Dijo una mala palabra. Mirá lo que hizo. No. Es decirle a Dios, Dios, no me interesa tu vida. Quiero hacer la mía. Quiero hacer la mía. La creación diciéndole al Creador, no quiero saber nada con vos. El hombre en el Edén decidió voluntariamente despreciar la vida de Dios en él y darle mayor valor a su propia elección de vida. Una vida sin Dios, una vida alejada de Dios, donde el pecado tuviese plena libertad de acción. El hombre le dijo a Dios, Dios, todo bien con vos, pero yo elijo hacer mi propia vida. Es lo mismo que se escucha por estos días, ¿no? Todo bien con Dios, pero yo quiero vivir la vida. Todo bien con Dios, a mí dejame, soy joven todavía, eso para la gente mayor, yo cuando ya esté grande, ahí voy a buscar a Dios. Para esto se dieron 800.000 veces la cabeza contra la pared. Y cuando vuelven a Dios, vuelven ya más para eso. Hay gente que inclusive, habiendo rechazado a Dios, se queda delante de Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? No, querido. En el Edén Dios te pensó para otro tipo de vida. Vos elegiste menospreciar la vida de Dios y llevar a cabo tu propia vida. Hay gente que se ha renegado, ha dicho, con Dios no quiero saber más nada, porque Dios permitió esto. ¿Quién tomó la decisión de hacer lo que hiciste? ¿Vos o Dios? ¿Te empujó Dios a eso? ¿Te abrió la puerta Dios a eso? ¿No será que vos solito agarraste y dijiste, hago lo que quiero, nadie me dice qué? Eso es pecado, es menospreciar la vida de Dios en nosotros. También pecado es, claro, lo que se hace dudando. La Biblia dice que pecado es aquello que no proviene de fe. Todo lo que vos y yo hacemos, si no está revestido de fe, también es pecado. Pecado es saber lo que es bueno y no hacerlo.
Eso también es pecado, según la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta por pecado. Y podemos seguir ahondando en cuanto al pecado. Pero la premisa de esta tarde es que cuando el hombre pierde la vida de Dios por causa del pecado, pierde su conciencia de eternidad. Un hombre que había sido creado eterno por causa de la desobediencia y del pecado de Dios en él, ahora pierde la conciencia de que puede morir eternamente por causa del pecado. La idea de Dios era que el hombre viviera eternamente. Pero este amigo nuestro, Adán, decidió lo contrario. Decidió lo contrario, menospreció la vida de Dios y a partir de ahí introdujo la muerte espiritual, la muerte física y el infierno. A partir de ese suceso, todos pecamos, como dice Romanos 3:23, y entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Dios expulsa al hombre del Edén antes de que éste alargue su mano y coma también del árbol de la vida y viva para siempre. Porque ¿qué iba a pasar? Dios agarra y dice, saquémoslo a este del Edén porque no sea que extienda su mano también y coma del otro árbol y viva para siempre. Pero ese viva para siempre se iba a hacer en pecado. Es decir, no puede ser, Dios no soportaba la idea de que el hombre viviera para siempre en pecado. Por eso dice, antes de que eso suceda, vamos a sacarlo del Edén. Lo expulsó del Edén. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando no entendemos lo que sucede en el Edén o lo que sucedió en el Edén, es cuando relativizamos y muchas veces romantizamos el pecado. Por ejemplo, diciendo mentirita piadosa. ¿Quién no tuvo una mentirita piadosa? O ¿quién no se equivocó alguna vez? ¿Quién no metió, para que no suene tan grotesco, decimos, ¿quién no metió la patita alguna vez? No es lo mismo decir patita que decir la pata. Entonces empezamos a relativizar el tema del pecado. No nos damos cuenta que en esencia lo que estamos diciendo es, Dios, no quiero saber nada con tu vida. No quiero saber nada, me interesa hacer la mía. Al perder de vista lo eterno, al hombre le queda solo lo temporal y pasajero y se dedica a vivir por ello. Por eso la estrategia del diablo hasta el día de hoy le ha funcionado. ¿Por qué razón? Porque el hombre a partir de ese suceso empieza a vivir no con una mirada en lo eterno, sino con una mirada en lo temporal, en lo pasajero, en el aquí y ahora. Yo quiero probar eso. Aunque Dios me dijo que no, pero lo quiero probar. Lo quiero probar igual. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? No lo sé. En principio que estás alejado de Dios. Entonces a partir de ahí el hombre empieza a vivir por lo temporal y lo pasajero. Mirá lo que dice Eclesiastés 3:11. Lo leímos recién, ¿no? Si fue el primero que leí. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en nuestra vida. Pero aquel comienzo del Edén arruinó los planes iniciales de Dios. Ahora, mira lo que dice Eclesiastés 3:1. Dice, todo tiene su tiempo. ¿Cuántas veces nosotros citamos este texto para alentar a alguien o alentarnos a nosotros mismos a esperar? No desmayes, todo tiene su 400 años, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Quién escribió este libro? Salomón. ¿Qué fue Salomón? Rey. Fue, aparte que el hombre más sabio de toda la tierra. Ese periodo de sabiduría, de esplendor, de gloria de la vida de Salomón
fue mientras él se mantuvo enfocado en lo eterno de Dios. Sabiduría no es misticismo. Sabiduría es el Espíritu de Dios hablándote. Sabiduría es Dios mismo hablándote. No es misticismo. A mí me parece, yo siento. Sabiduría no es misticismo. No tiene que ver con que un ángel va a bajar y te va a decir, haz esto, hijo mío. Sabiduría es entender por la guía del Espíritu de Dios lo que tenés que hacer, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, mientras Salomón se mantuvo enfocado en lo eterno de Dios, fue el tipo más sabio de toda la tierra. Hizo un montón de cosas. Pero cuando el tipo se desenfocó de lo eterno de Dios, empezó a vivir por lo temporal. Y ahora, vos lees el libro de Eclesiastés y la declaración o las declaraciones más contundentes de ese libro es debajo del sol, debajo del cielo, debajo del sol, debajo del cielo, debajo del sol, debajo del cielo. Es decir, es un tipo que está mirando lo temporal, lo de ahora, el aquí y ahora, lo pasajero. No puede mirar más allá del sol. Es debajo del sol lo que sucede acá en la tierra. Entonces, para él, conclusión, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Nada tiene sentido. De ser un tipo enormemente usado por Dios, tremendamente sabio, mientras se enfocó en él, pasó a ser un tipo deprimido. Un tipo sin fe, sin esperanza. ¿Por qué razón? Porque empezó a mirar, y mira esto, mira aquello, mira lo otro, mira, nada sirve. Esto no tiene sentido. Mejor no hubiese nacido. Dice, alabé yo a los que todavía no eran, porque no tienen conocimiento de nada. Fíjate vos. Un tipo totalmente deprimido. ¿Por qué razón? Porque dejó de mirar lo eterno de Dios y empezó a mirar acá, lo que sucede debajo del sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Firma Salomón. ¿Te das cuenta cómo opera el diablo? ¿Cómo opera el pecado? El pecado viene con la intención de quitar tus ojos y los míos de lo eterno de Dios. Viene como algo que se disfraza de bueno y agradable, pero la intención final es que vos y yo saquemos nuestros ojos de lo eterno de Dios y empecemos a posar en el aquí y el ahora nuestra mirada. Lo importante es que la pase bomba acá. Después vemos qué pasa en el cielo. Si hay cielo, si hay Dios, si hay salvación, si hay infierno. Después vemos. Entonces muchos cristianos inclusive han caído en esta trampa. Lo importante es el aquí, el ahora. Y descuidan su vida espiritual, descuidan su relación con Dios, su relación con la iglesia. Es chistoso, es gracioso, es tragicómico que cristianos digan, no es necesario congregarse todo el tiempo. Vos podés ir a la iglesia cuando se te cante. No voy a la iglesia porque están llenos de hipócritas, pero pretendan pasar toda una eternidad con la gente que va al cielo. ¡Oh, casualidad! Iglesia. ¿O con quién crees que vas a ir al cielo? ¿O crees que vas a estar en un barrio privado ahí en el cielo, el barrio privado del hermano Poroto, que acá no se quiere juntar con la chusma? ¿Qué crees que vas a estar en un barrio privado? Es ridículo pensar así. Por eso cuando alguien te diga, ay no, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas, decirle, bueno, hay lugar para uno más, vení. De paso te santificás y te vas al cielo con nosotros. Encima, si te acercas chero, mirá, es ridículo. Es ridículo. Eso es pensar en el aquí y ahora. ¿Por qué hay que tener gracia con vos y vos tenés que ser legalista con otros? ¿Por qué tenés que ser tan rígido con los demás, exigir cosas que ni en tu propia vida todavía has logrado? Ay, si yo le contara, no, mejor no me lo cuente. Hoy si yo le dijera tal cosa, no sabe. No quiero saber. Porque yo, y hay gente que te dice, porque yo,
Estás mirando en el aquí y en el ahora. Y eso te desenfoca de lo eterno. Estás perdiendo tu conciencia de eternidad. Vos no podés dejar de congregarte, no podés dejar de venir a la iglesia porque haya alguien acá que esté metiendo la pata. Estás mirando así chiquitito. Es como decir, al hospital no voy porque están todos enfermos. Pero más vale. Te vas a morir si no vas al hospital. ¿O qué piensas que la gente que se va a internar viene de onda? Póngame el suelo acá porque quiero estar, qué sé yo. Gente enferma. A la iglesia no venimos porque estamos bien, venimos porque necesitamos a Dios. Claro que tenemos que cambiar, pero vos no sos quien para digitar la vida del otro. Y hay gente que es hipócrita al extremo. Ay, no, porque el hermano, la hermana, ¿y vos? ¿Y vos? Pero porque tienen su mirada no en lo eterno de Dios. Entonces ponen en riesgo su salvación. ¿O qué pensás que Dios te va a dar porque sos vos la excepción y le vas a decir, pase, lo estábamos esperando, pase, pase, no importa, pase igual. Le arruinás el cielo a Dios. Las reglas son para todos por igual. Las reglas, Dios las puso para todos por igual. Salomón empieza a poner sus ojos en lo pasajero y en lo temporal. Y por eso en un momento terminó siendo un tipo lujurioso. 1000 mujeres tuvo el tipo. Yo no sé cómo hacía. Lo que más me preocupa es saber cómo hacía con las 1000 suegras. Imagínate. 1000 mujeres. ¿Pero por qué razón? Porque empezó a mirar acá. Lo que sucedía debajo del cielo. Y cada vez que nosotros saquemos nuestros ojos de lo temporal, de lo eterno, y depositemos nuestros ojos en lo temporal y pasajero, vamos a pasarlo mal. Porque lo temporal y pasajero es temporal y pasajero, dura nada. Dura lo que dura. Pero lo eterno no tiene fin. Y esa es la idea que Dios tiene en mente con cada uno de nosotros. Amén. Salomón se deprime porque siente que debajo del cielo no hay nada que valga la pena. Todo lo que hice, quién sabe si después el que venga detrás mío va a tener la suficiente sabiduría para administrar bien y si no lo va a desperdiciar. Y quién sabe, vos fíjate lo que empieza a pensar este hombre. Eso le sucede a muchos cristianos que han quitado sus ojos de lo eterno, del Dios eterno, de la vida eterna de Dios. Y ahora tienen sus ojos puestos en todo aquello que sucede debajo del sol o debajo del cielo. Han perdido su conciencia de eternidad. Y cuando eso sucede, se vive por el aquí y ahora, sin considerar lo eterno. Algún día nos vamos a ir de acá. El tema es saber a dónde. Conciencia de eternidad. Quiero pasarlo bien ahora, mañana veremos. Déjame disfrutar de esta vida, déjame hacer lo que tengo ganas. Al fin y al cabo hay una sola vida y hay que disfrutarla. Gente que tiene sus ojos puestos en el aquí y el ahora. Salomón abandonó el ámbito de Dios, lo eterno, y se sumergió en lo temporal y pasajero, donde no hay nada nuevo bajo el sol, dice, donde todo es vanidad y aflicción de espíritu. Perdió la conciencia de eternidad. Por eso ese es el riesgo mayúsculo que nosotros podemos correr cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando no escuchamos a Dios. Dios nos está diciendo, anda por acá, y nosotros decimos, bueno, pero no sé si es por acá, es por acá. Y entonces ahí estás poniendo en riesgo tu eternidad. Cuando Dios te está diciendo, esto es lo que quiero que hagas, y vos decidís otra cosa, estás poniendo en riesgo tu eternidad. Adán puso en riesgo la eternidad de la humanidad por causa de no escuchar lo que Dios le había dicho. Cada vez que nosotros hacemos lo que se nos antoja, estamos poniendo en riesgo a los que están a nuestro alrededor, a los que vendrán luego. Porque el pecado no es, bueno, dije una mentirita piadosa, el pecado es menospreciar, despreciar la vida de Dios en nosotros. A partir de ese momento
se introduce la idea de muerte, el concepto o el principio de muerte y vida eterna. Muerte empieza a conocerse a causa del pecado y es eterna porque puede ser para siempre a causa del mismo pecado. Hace 2 días atrás, creo que fue, un chico de 24 años, 24 años, decime vos qué problema podés tener a los 24 años. Se quitó la vida ahí en la calle San Juan, frente al BEA, creo que es. Se ahorcó, se escuchaba, estaban saliendo los chicos del jardín, ahí a la plaza, al predio que está frente, al anfiteatro, y se escuchó el griterío de una mamá que llegó a la casa y lo encontró ahorcado, colgado, de no sé dónde, 24 años. Chico que tenía trabajo ahí en la cooperativa, en la Tucumán. 24 años. El desprecio por la vida de Dios. Y el diablo les hace creer a la gente que, bueno, seguramente debe estar disfrutando, descansando en paz. Como aquel que mata, como aquel que viola, como aquel que hace desastres, que arruina vidas. Se va y decimos, el común de la gente dice, en paz descanse. Porque hasta en eso el diablo ha trabajado para anestesiar la conciencia de la gente, haciéndole creer que, bueno, que todos venimos de Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero no todos vamos a Dios, tristemente. Si no hubo un encuentro con Cristo, ¿sí? Es eterna porque puede ser para siempre a causa del mismo pecado si no hay arrepentimiento y rendición a Dios. Y eso empieza con la muerte espiritual. La muerte, el pecado, trae muerte, primero física, muerte espiritual, perdón. Empieza con la muerte espiritual y tendrá su consumación en el infierno. Todos aquellos que despreciaron la vida de Dios, la vida eterna de Dios, tendrán que sufrir por la eternidad una muerte eterna en el infierno. Lejos de Dios para siempre. Pero cuenta la historia de un hombre que se estaba quemando en el infierno. Y él agarra y dice, vayan y díganle, háblenles a los míos para que no vengan a este lugar de tormento. Vayan y cuéntenles, háblenles. Porque la Biblia habla del infierno no como un lugar de placer. Mirá lo que dice Eclesiastés 2, 1 al 23, todo el capítulo. Vamos a leerlo para que vean lo que puede pasar cuando desenfocamos nuestra mirada del Señor. Eclesiastés 2 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí también esto era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. O sea, le vamos a dar, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, obviamente. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí, en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, tenía músicos, tenía gente ahí para su disposición. De los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Hasta ahí, vamos medianamente bien, Salomón, bien. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Problemas. Ni aparté mi corazón de placer alguno. Más problemas.
porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá en uno como el otro. Es decir, los dos van a quedar acostaditos. ¿Sí? Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá, al necio, me sucederá también a mí? ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Fíjate lo que piensa una persona que quitó sus ojos de Dios y que empezó a no encontrarle sentido a nada de lo que hasta ahí había hecho. Todo lo que había hecho, inicialmente lo había hecho para Dios. Pero ahora, por alguna cuestión, empezó a desenfocarse, sacó sus ojos de Dios y empezó a mirar acá. Y quién sabe si el que venga detrás mío sabrá aprovechar lo que yo hice. Si es sabio y si es necio. ¿Para qué sirvió todo lo que hice? ¿Para qué sirvió? Perdió su conciencia de eternidad. Cuando perdemos la conciencia de eternidad y de que todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios está en el asunto, es cuando empezamos a menospreciar todo lo que pudimos llegar a haber hecho. ¿Para qué sirve que venga a la iglesia? ¿Para qué sirve que haya una iglesia? ¿Para qué sirve orar? ¿Para qué sirve la palabra? ¿Para qué sirve sostener esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tiene sentido? Que en lugar de quedarme en mi casa mirando una película vaya a la iglesia, ¿tiene sentido? Que en lugar de ir a la iglesia me ponga a ver el partido de fútbol, ¿tiene sentido? Mejor me quedo acá. Congregarme, leer la Biblia, ¿para qué? Orar, servir a Dios, ofrendar, diezmar para sostener la obra de Dios, ¿para qué? No tiene sentido. Eso pasa cuando empezamos a perder la conciencia de eternidad. Y empezamos a pensar que todo lo que hacemos lo hacemos porque alguien nos lo pide hacer. Lo hago porque me lo está diciendo el pastor. Entonces cuando el pastor se equivocó en algo, entonces ves que era como todos los demás. Perdiste tu conciencia de eternidad. No estás siendo consciente de que lo haces porque en Dios, o mejor dicho, en vos está la abundancia de Dios. Hay abundancia de Dios en tu vida. Y una de las características de Dios es que Dios es generoso. Cuando vos ves un cristiano mezquino, eso no revela el carácter del corazón de Dios. Cuando Dios tuvo que dar, no dio lo que le sobraba, dio lo mejor que tenía, su Hijo. Entonces, cuando empezamos a perder nociones o nuestra conciencia de lo eterno,
Hoy podemos estar cantando el Señor te amo y mañana nos tienen que ir a rogar que vengamos a la iglesia. Hoy puedes estar diciendo al Señor, Señor, no te voy a abandonar nunca, y mañana quizá te encuentres en la vereda de enfrente diciendo, no quiero saber más nada con la iglesia, ni con los cristianos, ni bla, bla, bla. ¿Por qué razón? Porque no entendemos lo que es la vida de Dios en nosotros. Hay abundancia de Dios en cada uno de nosotros, pero el pecado ha hecho que eso quede tapado. Entonces no podés ver lo bueno de Dios en vos. Y empezás a creer la mentira del diablo. No servís para nada. Y por eso hay mucha gente que nunca va a desarrollar su potencial, porque siempre va a estar luchando con tanta mentira, con tanta basura que se le ha metido en la mente. Vos tenés la vida de Dios. Si sos hijo de Dios, la vida de Dios está en vos. La abundancia de Dios está en vos. Cuando la gente te ve, dice, este es el retrato de Dios. Pablo le llama el poema, somos el poema de Dios. Cuando Pablo dice, porque son hechura de Dios, no hechura, eso es carne, ¿sí? Hechura de Dios. Lo que está diciendo es, ustedes son el poema de Dios. Cuando Dios te pensó como un poema, como el poeta piensa un poema, como el músico piensa su mejor melodía. No te pensabas y más, bueno, esto es lo que sale, me quedó barro, ¿qué hacemos con esto? Sí. Se tomó el trabajo de pensarte Dios, de formarte. ¿Por qué razón? Porque hay algo que Dios quiere que hagas. El problema es el pecado y la pérdida de la conciencia de eternidad. Vivir por lo temporal y pasajero solo trae frustración y muerte espiritual. La verdadera vida viene cuando vivimos por Dios, según Dios. Amén. Ahora el diablo no quiere que el hombre entienda esto, entonces busca mantener cauterizada su conciencia. La conciencia cauterizada habla de una conciencia endurecida. La traducción más fuerte que encontré es que a la conciencia se le aplica un hierro caliente para matarla. Entonces vos no podés distinguir, el que tiene la conciencia cauterizada no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Le da lo mismo pecar o no pecar. Le da exactamente lo mismo. Y peca, pero no pasa nada porque la conciencia la tiene muerta. Entonces cuando la conciencia está muerta, no hay conciencia de eternidad. Che, esto me va a condenar por la eternidad. Estoy pecando. No, porque la conciencia está muerta. Está muerta la conciencia. Entonces no hay nada que pueda hacer que esa persona reflexione. Si Dios no obra un milagro, no hay nada que pueda suceder ahí. Por eso es peligroso el pecado. Además de que es menosprecio de la vida de Dios, es peligroso. ¿Por qué razón? Porque te va adormeciendo lentamente, te va anestesiando. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Dios conoce, Dios sabe que sos humano, que sos débil, bla, bla, bla. Y vos mismo te vas creyendo esa mentira. Y llega un momento que ya no podés dejar de pecar. ¿Por qué razón? Porque la conciencia se cauteriza. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le encuentra por pecado. Simple. Pero nosotros relativizamos el tema del pecado, lo romantizamos para no sentirnos quizás tan culpables, cuando en realidad lo que debiéramos hacer es reflexionar, cambiar y hacer lo que tenemos que hacer. Llegará el día en que nos tendremos que encontrar cara a cara con el Señor, y ahí ya no va a haber tiempo para reflexiones. Este es el tiempo. Amén. Porque hay una eternidad en juego. Vos sos eterno. Quédate tranquilo, quédate tranquila que sos eterno. A algún lugar vas a ir. El tema es saber a dónde. Y eso se decide hoy. Se decide aquí y ahora. No mañana. ¿Sí? El hombre menospreció la vida de Dios en el Edén. Bánquenme 10 minutos y terminamos. Menospreció a Jesús también. Fíjate qué bueno que es Dios. Dios forma al hombre en el Edén, prepara todo el escenario para que pueda vivir bien el hombre y la mujer, y el hombre dice, Dios, no queremos saber nada con vos. Entonces pasa el tiempo, como Dios no tiene plan B, porque Dios tiene un solo plan, Dios ya sabía que el hombre iba a meter la pata hasta acá.
Dios dice, bueno, en el tiempo tendré que enviar a Jesús. Juan 1:11. Juan 1:11. ¿Qué dice? A lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? A lo suyo. Fue enviado desde el cielo. ¿Para qué? Para redimir lo que se había perdido en el Edén. ¿Y qué dice? Y los suyos no le recibieron. Segunda vez que el hombre desprecia la vida de Dios. En él estaba la vida, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Despreciaron nuevamente la vida de Dios. Dios dice, ahora me voy a hacer semejante a ellos. Ahora soy yo el que se va a hacer semejante a uno de ellos. En el principio, Dios nos creó conforme a Él, conforme a su imagen y semejanza. En Cristo, Dios se hace conforme a nuestra imagen y semejanza, para identificarse y mostrarnos que es posible vivir la vida aquí y ahora conforme a la idea de Dios. Pero los suyos, dice, no lo recibieron. Otra vez nos volvieron a menospreciar, nos volvimos a menospreciar. Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre. Nos viene a mostrar que es posible vivir en la tierra conforme a los estándares divinos. Es posible vivir en la tierra la vida eterna de Dios, sin pecado, alejado del pecado. Jesús vino a mostrarnos eso. Dios, el Dios eterno, se pone su propio límite. Dice, me voy a hacer humano. Siendo eterno, no teniendo tiempos, me voy a sujetar al tiempo del hombre. Y voy a vivir 33 años en la tierra como hombre para mostrarles que es posible vivir en la tierra sin pecado. Y aún así fue menospreciado también. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, después que Jesús se va, dice Dios, les voy a dar una última alternativa. Una más. Voy a agotar todas las instancias. Pero ahora voy a volver a ser como en el principio. Ahora ya no voy a estar en forma de hombre, sino que ahora voy a ser espíritu. Y voy a enviar al Espíritu Santo para que Él nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Después de eso, no hay más nada. O sea, fíjate el amor de Dios que lo sigue intentando. Todavía hay tiempo. Todavía. No sabemos hasta cuándo. Pero el Espíritu de Dios sigue trabajando. ¿Para qué? Para convencer de pecado, de justicia y de juicio a toda la mayor cantidad de hombres y mujeres que puedan. Que escuchen. El Espíritu dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Llegará el día que el Espíritu no va a hablar. Entonces no habrá nada que oír. Ahora vos fijate, ¿no? Pablo dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna, muerte y vida eterna, confrontándose todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque hay una lucha por tu alma. Hay una lucha por el alma de aquel que no se está congregando hace meses. Por aquella persona que no se congrega hace meses. Hay una lucha. Claro, el diablo los ha engañado, entonces en el aquí y en el ahora les hace ver que necesitan cosas. Entonces no puedo ir a la iglesia. Necesito hacer esto, necesito trabajar más, necesito ganar más. Y del aquí y del ahora sacaron sus ojos de lo eterno y en lo temporal y pasajero sienten que le falta algo, cuando en Cristo están completos.
Entonces la estrategia del diablo sigue funcionando. Sigue funcionando. El diablo no quiere que la gente venga a la iglesia, el diablo no quiere que la gente entienda esto del congregar, el diablo no quiere que la gente reciba la vida de Dios cuando está en el cuerpo. Porque la vida de Dios se da cuando estamos en el cuerpo, unidos al cuerpo. Ahí se manifiesta la vida de Dios. Ahí se mueve la mano de Dios, cuando estoy unido al cuerpo. Si mi dedo, este chiquitito, se extirpara o se arrancara de mi cuerpo, ¿quién cree que moriría? La mano tendrá que trabajar con los 4 dedos que quedan. Quizás tendrá que aprender alguna otra forma. Pero si este dedo no se adhiere rápidamente al resto del cuerpo, se muere. El resto del cuerpo va a seguir operando. Va a sentir la ausencia de ese miembro. Pero este dedo se va a morir. Eso pasa cuando no tenemos conciencia de cuerpo y de eternidad. Eso pasa. Pero muchos han sacado sus ojos de lo eterno y han puesto sus ojos en el aquí y en el ahora. No, tengo que hacer esto, no tengo que lograr esto, no, me falta esto, no me falta aquello, me falta aquello. Y entonces, claro, el diablo te dice, claro, tenés razón, ¿cómo no lo vas a hacer si te falta eso? Tenés razón. ¿En serio, diablo? Sí, tenés razón, dale para adelante. Vos te lo merecés. Qué buena onda que sos. Al fin alguien que me entiende. Sí, dale para adelante. Y cuando querés acordar, se arruinó tu familia, se arruinó tu salud, se arruinaron cosas que vos de verdad debieras haber cuidado. Por no priorizar lo eterno, por no amar lo eterno, por no tener conciencia de lo eterno. Todos, yo te puedo asegurar que si yo empiezo a preguntar acá, todos vamos a decir, a mí me falta esto, a mí me falta esto. En el aquí y en el ahora, sí. Pero cuando pones tus ojos en Cristo, a vos no te falta nada. Estás completo, estás bendecido, estás enriquecido. Pero mañana tengo que pagar la luz. Claro, todos tenemos que pagar la luz. Pero cuando ponemos primero a Dios, si yo no leí mal y si la Biblia no miente, dice, buscá primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Cuando invertimos los roles, es cuando estamos viviendo por el aquí y el ahora, y no por lo eterno. Busco las añadiduras. Busco que Dios me dé esto, me dé aquello, me dé esto, y entonces después, si me queda tiempo, busco a Dios. Salomón, un tipo riquísimo, tenía un montón de cosas, pero en un momento se desenfocó. Y en lugar de amar más la sabiduría, empezó a amar más las mujeres que iban pasando por ahí. 99, 100, 101, 102, 103, 100, 100, 100, 800, y terminó con 1000 mujeres, un lujurioso Marta Cañón. No necesitaba eso, pero empezó a vivir por el aquí y el ahora. Leete después en tu casa si querés Eclesiastés y te vas a dar cuenta de lo que te dije. Empezó a vivir por lo que sucedía debajo del sol, en el aquí y ahora. Vos no necesitas nada, vos lo que necesitas es a Cristo, yo lo que necesito es a Cristo. El día que empezamos a mirar otras cosas, empezamos a quitar nuestros ojos de lo eterno, nos deprimimos. Por eso hay gente deprimida. La depresión es mirar la vida desde la perspectiva humana. Nada tiene sentido, esto no está bien, nada bueno puede salir de acá. Mirá, no, Y entonces, claro, terminás negando la fe que algún día dijiste que nunca ibas a abandonar. Por eso hay gente que hoy no ves acá. Voy a amar al Señor, es lo más importante, Dios me bendijo, claro, pero apenas te mojaste la lengua. Estás quedando una parte minúscula de Dios. ¿Cómo tu familia va a ser salva si vos, eso es el camino, no le estás marcando, no le estás mostrando a Cristo? ¿Cómo nuestros vecinos van a conocer a Cristo si esa abundancia de Dios que debe manifestarse en nosotros no la ven porque estamos ocupados, afanados por el aquí y el ahora?
¿Cómo van a ser salvos de un infierno si nosotros que tenemos el camino, la verdad y la vida, que hemos entendido, van a encontrarlo a dónde? ¿En quién? Si nosotros lo tapamos, ocupados por las cosas del aquí y el ahora. ¿Cómo lo van a hacer? El diablo muchas veces nos miente y nos hace creer que necesitamos más cosas. No, mentira. 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 Lo que él está proponiéndote es que aunque es bueno y es agradable a los ojos, está prohibido por Dios, pero que vos lo necesitas igual. Esa es la gran mentira de muchos, que muchos han comprado. Vos no necesitas más cosas, vos necesitas más de Dios. Yo necesito más de Dios. No necesitamos tener más plata, necesitamos más de Cristo. Amén. No necesitas más cosas, vos estás completo. Si vos estás en Cristo estás completo, estás bendecido y estás enriquecido. Dejá de vivir por esa mentira. Vos necesitas esto. No. Vos lo que necesitas es: Señor, dependo de vos. Dependo de vos. Y yo sé que en todos mis problemas, todo esto que es temporal y pasajero, ya fue solucionado en la cruz. Amén. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La apostasía es negación de la fe. Señor, no te voy a abandonar nunca. No quiero saber más nada con Dios, ni con la iglesia, ni con los hermanos. Chao. Ese es un apóstata, negador de la fe. Tristemente, ¿por qué razón? Porque muchos están viviendo sin conciencia de eternidad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A doctrinas de qué? ¿Qué estás escuchando vos en este tiempo? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, tienen la conciencia muerta, entonces se enseñan de eso, y como hay otros que están muertos también en su conciencia, lo siguen. ¿Sí? Una conciencia, una mente y una vida totalmente gobernada por el pecado, eso es conciencia cauterizada. No me importa, no sé, no quiero, bla, bla, bla. Eso es una conciencia muerta. Juan 3:16 dice un texto que ya tenemos que saber de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se muera. Eso es lo que significa: no se pierda, no se muera eternamente, sino que tenga vida eterna. La estrategia del diablo será que vos y yo ignoremos la existencia de una vida eterna. Yo sé que gracias al Señor nosotros no la ignoramos. Hemos hecho a Cristo nuestro Señor, pero ahora tenemos que tratar de rescatar a otros de esa perdición eterna, de esa muerte eterna. ¿Sí? Tenemos que trabajar. El diablo va a apuntar a que muchos ignoren esta realidad y entonces los va a hacer que miren hacia lo temporal cada vez con mayor intensidad, cada vez más. Por eso, cristianos incluidos, cada vez vas a ver a más personas dominadas y gobernadas por las cosas pasajeras y temporales, desviando sus ojos de Dios y de lo eterno, de los planes y propósitos eternos de Dios. Por eso el diablo va a trabajar por todos los medios para que vos y yo no le prediquemos a nadie. El diablo no va a querer que vos y yo abramos nuestra boca, porque entonces se va a poder seguir arrastrando a gente hacia el infierno, la muerte eterna. Conciencia de eternidad. Mientras la iglesia no despierta la realidad de la urgencia de la predicación, el diablo va a poder estar tranquilo en cuanto a su perverso plan de destrucción de la gente, de los humanos. Es tiempo de que nosotros nos demos cuenta que tenemos que abrir nuestra boca para predicarles a otros. Te van a rechazar, algunos te van a rechazar, te van a decir que estás loco, que estás loca. Pero no importa, vos estarás cumpliendo con lo que Dios te ha pedido. Habla, necesitamos darnos cuenta que la vida eterna fue siempre el plan de Dios. Dios te hizo eterno, no para que te pierdas eternamente, sino para que vivas eternamente con Él. El pecado arruinó la idea de Dios, la idea inicial, y hoy por medio de Cristo necesitamos
podemos volvernos a Dios. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.